la vez pasada? Si quieren ir anotando Sí, como claro. hicimos la Claro, vez ahí puse, anterior. puse. Dale, Claudio, perdón, te pité. Ahí puso Claudio. Si quieren, como dice Sabi, si quieren ir anotando en el chat quiénes son y de dónde, de qué escuela, está bueno. Así vamos registrando. No es que les tomamos presente, pero está bueno ver quiénes están. Así también los vamos reconociendo. Sí. Les vamos viendo a todos y bueno, ahí vamos. Aprovechemos para estirar. Mira, tienen 5 personas más para hacernos alguna pregunta, una duda de la clase anterior. Sí, vamos. En serio, ¿eh? A ver si hay alguna duda, algo que les parece que tienen ganas de, que les quedó picando. ¿Qué les Yo parece? no, perdón, no, yo no pude estar en la última. Si podemos aprovechar más o menos para hacer un mínimo repaso de algo de lo que se vio, a mí yo lo En realidad agradecería. lo que te podemos compartir, que eso está bueno para que desde ahí hagas tal vez el repaso, Sí. hicimos un Padlet, ahora te voy ya a pasar Lo ahí vi, en lo el vi, chat. lo pude ver, Ah, ¿lo pudiste eso lo ver? pude ver, Bueno, sí, sí. Y bien, que más o eso. menos pedían qué géneros radiales se podían hacer y bajo qué plataformas se podrían difundir, digamos, eso En- era ¿Vos te referís a la tarea? la ¿La tarea tarea. que mandamos? No, la Sí. tarea, sí, la tarea que mandamos en realidad la podemos recordar. Está bueno porque hoy continúa con cosas nuevas. Así que la tarea es, ¿vos estuviste en el Encuentro de La Plata, Sebastián? Sí, estuve, sí, sí, sí. Bien. Entonces, a partir de que te acordás que en el Encuentro de La Plata habíamos definido o intentado cada escuela, definido objetivos, la misión, la visión de cada escuela. Sí, eso Entonces, fue la primera parte y después el FODA, ¿no? Sí. exactamente. Pero por lo menos a partir de esos objetivos, a mediano plazo o hasta fin de año al Sí. menos, la idea era pensar qué temáticas dentro de esos objetivos les parecen que tienen que destacar, que resaltar, y en esas temáticas o en esas cosas que ustedes creen que son cosas que hay que trabajar, bueno, pensar qué géneros y qué formatos, o sea, qué piezas de comunicación se podrían realizar, con qué géneros, con qué formatos y para qué plataforma, porque en el encuentro anterior estuvimos hablando de la particularidad de que no todas las plataformas tienen el mismo lenguaje o no todas las plataformas son adecuadas para la misma comunidad. Y además esto de que también, y hoy también lo vamos a retomar, de que también la comunicación ya no es más, hacemos radio como una estructura cerrada, sino que hoy hay una convergencia de, de formas de hacer de comunicación, de formatos, en este caso concreto de plataformas, que bueno, las vamos a utilizar. Entonces la idea era pensar, en principio, diseñar qué formatos y géneros para qué plataformas con las temáticas que cada escuela considere relevantes según los objetivos que tiene. Eso era la tarea para empezar a pensar, empezar a diseñar. Hoy ya vamos a avanzar un poco más, a ver si ya la concretamos en una pieza concreta, pero ese era un poco ya te digo, como una tarea para empezar a pensar y a diseñar con les compañeros, con las compañías y los compañeros de la escuela. O solo, como vos te parezca, pero en relación, sí, obviamente, a los objetivos de la radio o de la escuela. Y después estuvimos trabajando cuestiones relacionadas con la producción, respecto a cómo se produce, qué se va, eh, cómo decíamos, hicimos un juego, que es eso que vas a ver en blanco en el Padlet, que es temas aburridos para llevar al aire. En realidad fue un juego, que lo que hacíamos era mostrar cómo en realidad absolutamente todos los temas, curriculares o no, se pueden convertir en comunicación y en una comunicación atractiva. Y es ahí donde entra a jugar eh, esto de los géneros y formatos, ¿no? Cómo convertimos eso que queremos decir en algo comunicable, atractivo, que llegue, bueno. En función de eso estuvimos hablando un poquito también de la particularidad de las plataformas, ahí vimos un videíto que está colgado ahí en el Padlet, que es cortito pero que está bueno en relación a dónde publico qué cosa. El que está colgado es más largo, nosotros vimos un comienzo, pero podés verlo todo que está bueno. Y bueno, estuvimos trabajando un poco en relación a esto, ¿no? En cómo convertir los contenidos en piezas radiofónicas. Y hoy
y ahora, bueno, ya entraríamos en lo de hoy. Hoy vamos a trabajar la parte técnica, que es a veces una traba, y lo que decimos con Sabi es que no tiene que ser una traba. Ahora vamos a ver qué es. Bueno, ¿cuántos somos ya? A ver, 12. Ya estamos casi en el límite de 15, ¿no, Sabi? ¿En Sí, 15 sí. largamos el video? Y 13, habíamos dicho 5 más. Hola Alex, son y 13. Yo Muy creo que bien. es un Mira, gran momento como para que. listo. Ya está, aparte son y 6. Vamos a alargar. Miren, el video que vamos a ver es un video para arrancar, para que mientras se van sumando, pero presten atención porque está muy bueno, muy divertido y muy lindo para verlo con los pibes en los coles, en el cole, ¿eh? Ahí va. No me vas a decir que no está espectacular. Bueno, a veces ver el sonido es muy difícil y explicar un material que no se ve es dificilísimo. Entonces, si lo miran con detalle, yo cada vez que lo veo le encuentro algo nuevo, pero se ven bien todas las frecuencias con un montón de experimentos distintos, algunos más fáciles, otros más difíciles de hacer en clase. El de la manguera con agua es bastante simple. El de la arena, que la nota y cómo va rebotando, no es tan difícil. El gigantote de la bobina de Tesla con el traje semicaja de Faraday para que no te electrocutes es lo más. Pero bueno, yo creo que ya ahí quizás se va un poco el presupuesto y el riesgo, quizás es más a nivel universitario. Pero no sé, yo lo he pasado en distintos niveles como ejercicio disparador para poder ver el sonido y tengas la edad que tengas, todo el mundo en general la flashea. Entonces, quizás lo primero que hay que pensar un poco es eso. Cuando laburamos en técnica, lo que estamos haciendo es simplemente garantizar que lo que están hablando en clase llegue, por ejemplo, al parlante del patio para que se escuche ahí la radio. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que garantizar es que esa cadena de sonido, lo que transmite el sonido, llegue a donde tiene que llegar. Yo puedo hacer esto, sea para acá dando una clase virtual y que le llegue a sus auris o al parlante de la compu, lo puedo hacer con una radio abierta para transmitir en el patio, lo puedo hacer con una radio online y lo podría hacer también con una radio de FM o incluso de AM. Lo que yo quiero es que la gente, donde sea que esté la gente, escuche lo que el grupo que está frente al mic quiera decir. ¿Me siguen, verdad? Entonces, yo lo que voy a armar ahí es una especie de cadena de sonido y ahí es donde sirve, por lo menos a mí, me sirve pensarlo en agua. Porque quizás es más fácil ver el agua, como se veía ahí cuando tocaba el bombo de la bata, ¿no? Que pensarlo en algo abstracto, que la electricidad, por más que en realidad no es abstracta, pero es como magia. Es parte de la magia de la radio. Para mí, que sé cómo funciona la magia de la radio, eso lo vuelve más mágico. Hay gente que dice, no, yo prefiero no saber y que siga siendo mágico. Pero bueno, digo, más allá de que trabajes y te dediques a la técnica, sea en la radio escolar como la persona encargada, o seas una persona que colabora con la radio, incluso como estudiante, está bueno tener una noción de cómo funciona todo. Y ahí es donde se aplica el concepto de cadena de sonido, como si fuera una manguera. Yo le tiro agua por el micrófono y lo que tengo que hacer es, pasando por una serie de baldes, llegar al parlante, que sería como la regadera donde sale el agua. ¿Sí? Y lo que tengo que hacer es que todo esté unido de manera que el agua no me pierda por ningún lado o el sonido no me pierda por ningún lado y tampoco se ensucia, ¿no? Como que de golpe no hay un balde que se me llenó de barro y entonces en la ducha, que es donde sale el agua limpia, me salga todo un agua embarrada porque ese no me va a bañar. Con nivel sonido también es parecido. Yo lo que quiero es que esa cadena de sonido todo esté unido, todo llegue donde tenga que llegar, no pierda por ningún lado y que además al final el sonido salga limpio, porque si no
seguramente quienes han hecho algún experimento, ya sea en un acto escolar, ¿sí? O incluso en un Meet o en un Zoom, si ese sonido sale feo, se ensucia todo, ¿no? Ya no se entiende, es más difícil prestar atención, se vuelve todo horrible, pánico y depresión. Entonces, yo lo que necesito es conectar micrófonos y todo lo que se le dice periféricos a la consola, suponiendo que tenga consola, ¿sí? Conecto todo a la consola. Otra forma de decirle a la consola es mezcladora, ¿sí? Porque en realidad todo lo que me llega, cual licuadora, yo le meto cosas, lo mezclo y después el sonido que elijo que salga de esa consola es el que va a seguir su ruta. Y su ruta puede ser los parlantes en el patio, puede ser una computadora donde se transmite por streaming o a una clase como esta, y puede ser un transmisor de radio que lo transmite por AM o FM, incluso onda corta si quisiera, ¿sí? Y la gente lo sintoniza en otro lugar. Entonces, yo lo que voy a tener son una serie de elementos que los conecto a algún lugar donde los puedo mezclar y va. Todo eso se conecta con cables que tienen su conector y su ficha, pero ya lo vamos a mirar. Mientras tanto, tenemos otro videito. Hola a quienes estaban llegando, pusimos el primer video, lo mismo que la vez pasada, como nueva información inspiradora como para mirar el sonido, ver un poco ahí. Le veo la cara a María que quiere acotar algo. Sí, no, lo que quería decir, dos cosas. Sí. En primer lugar, vamos a contar un cachito de qué se trata la jornada de hoy, el encuentro de hoy. Hoy vamos a hablar de cuestiones técnicas. El título del encuentro es Que no te trabe la técnica. Entonces, ¿por qué el taller de hoy tiene... La idea es la de un pantallazo que lo va a dar Xavi, que es acá la persona más capacitada para hacerlo, pero justamente quienes no estamos tan metidos con cuestiones de la técnica, tenemos que poder preguntar, intervenir y preguntarle a Xavi cuando haya cosas que nos excedan. Y me incluyo, más allá de los años de radio que tengo, la parte técnica nunca ha sido mi especialidad, entonces a mí también me interesa poder preguntar cuando siento que me pierdo en esa lógica de la construcción de la técnica que Xavi va a contar. ¿Por qué hacemos el taller a pesar de que acá no seamos técnicas y técnicos de radio? Porque es fundamental que todas las personas que estamos involucradas en el espacio de la comunicación y sobre todo que si estás en una radio escolar, donde tampoco probablemente haya profesionales de diferentes áreas involucrados, sino que somos quienes podemos, es importante que sepamos qué queremos de la técnica, que sepamos dónde están las cosas, cómo se organizan, cómo se arman, y si se nos rompe algo, que no nos quedemos paralizados así, solo se desenchufó y tenemos que llamar al técnico. No. Vemos primero dónde está el problema, qué pasó, y ahí sí llamamos a la técnica, al técnico, vemos, ya sabiendo más o menos. Entonces el pantallazo es para eso, para no perdernos. Además hay cosas que sí vamos a poder realizar. Después van a ver que vamos a hablar de radio online, de streaming, es bastante más sencillo que montar una torre con una antena, con lo cual no está tan lejos de lo que podemos hacer en una escuela. Eso como docentes. Pero además, las y los alumnos, y ni hablar si en alguna de estas escuelas hay una escuela técnica, pero incluso en escuelas secundarias o primarias, las y los pibes están cada día más avispados para estas cuestiones o pueden aprender y formarse. Entonces nos parece que es importantísimo este pantallazo para no estar siempre como con ese temor ante lo técnico. Y por último, en relación a esto, armamos un Padlet que van a ver que, bueno, yo lo voy a compartir un segundito solamente para que vean cómo está, pero por supuesto ahora pasamos el link. Debe haber pasado ya Xavi, ¿no, Xavi? ¿Lo pasaste? Todavía no lo pasé, estaba esperando un ratitín para que no se me distraigan. Genial. Ahora pasamos el link, pero este es el Padlet que armamos. Tiene muchísima información, tiene incluso más información que el anterior, porque justamente para que no nos trabe la técnica, hay manuales en PDF, hay manuales en video, está el videíto que recién pasamos, que nos parece un videíto hermoso para compartir también con los alumnos, no solamente para nosotros.
hay hasta un archivito que es tipos de cable. ¿Vieron que a veces te dicen, no, el cable RCA que lo conectás con el plug, con el mini plug? Bueno, ahí está ese manualito como para también no perdernos. Lo vamos a ir viendo de a poco, pero está bien cargado para que este taller de hoy, este encuentro de hoy, nos sirva para irnos con un pantallazo claro de lo que queremos y lo que necesitamos de la técnica. Y ahora sí, lo que quieras, Abby. Ahora estoy muteada yo. Como decía Marie, si ustedes sienten que yo me fui a otro planeta a explicar cosas, me frenan con total confianza, porque yo tengo esa tendencia. Marie ya está encargada de bajarme a tierra si me voy. Yo trato de bajarme a tierra y en general lo logro, pero nada, si ven que me estoy yendo, cualquiera me interrumpe con toda confianza. Entonces, como le decía, conectamos un montón de cosas a una mezcladora, de ahí sigue su ruta, sea el parlante, sea una compu, un transmisor o todo eso, porque también tiene solución. Y como introducción tenemos otro videito que también está en el Padlet, que después de esto sí se los pasamos, se llama Así Funciona y lo va a poner María como para meternos en tema. La radio es un invento que llegó en el año 1895 para revolucionar el mundo de la comunicación. El crédito por esta invención es múltiple. Varias personas investigaron sobre este fenómeno al mismo tiempo, pero hubo algunos que se destacaron, como Guillermo Marconi y Nikola Tesla. Gracias a este aparato, un mismo sonido puede llegar a muchas personas y lugares en el mismo momento. La voz emite ondas de sonido. Un micrófono las capta y las transforma en señales eléctricas variables. Estas pasan por una consola ubicada en el estudio que modula ciertas características del sonido como la agudeza o el volumen. Luego, a través de un cable, viajan a un compresor que le brinda la nitidez al sonido. La señal comprimida se traslada a un codificador ubicado en la planta transmisora que genera una señal portadora continua. A través de un proceso llamado codificación, carga los impulsos eléctricos dentro de una señal de ondas radiofónicas. Una antena transmisora las emite, creando un campo magnético y otro electrostático que radian la energía al espacio a través de dos tipos de señales. AM, amplitud modulada. Son ondas de gran amplitud que rebotan entre la ionosfera y el suelo y pueden alcanzar largas distancias. FM, frecuencia modulada, donde la amplitud es menor, pero la frecuencia es mayor. Por lo tanto, las ondas viajan por el suelo a una mayor velocidad. La antena receptora es la encargada de recibir estas frecuencias, pero no es capaz de diferenciarlas por sí misma. Por lo tanto, un sintonizador las separa, permitiendo el paso de una frecuencia por vez, que se dirige a un desmodulador y convierte las ondas en pulsos eléctricos otra vez. Finalmente, estos pulsos eléctricos son amplificados por un transistor que los envía a un parlante que realiza el mismo proceso que los micrófonos, pero a la inversa. Es decir, que convierte estos pulsos eléctricos nuevamente en sonido. Entonces, así funciona la radio. Un invento que se empezó a ensayar en la Argentina en 1910, en la localidad de Bernal, por el propio Guillermo Marconi. Bueno, espero que con eso hayan entendido absolutamente todo. O sea, lo que tengo son una serie de como traductores de sonido, ¿sí? Lo que hago es, le hablo al micrófono. Cuando yo hablo emito una onda acústica. El micrófono transforma esa onda de acústica a eléctrica. ¿Sí? Esto lo está haciendo la compu de todas las personas que estamos aquí presentes en este momento. Y esa onda eléctrica yo la puedo mover como si fuera agua en una manguera y llevarla a donde la tenga que llevar. Si tengo consola, idealmente a la consola. Si lo único que tengo es una computadora, como puede pasarle en este momento a muchas personas que están hoy por hoy en la videollamada, algunas tendrán el microfonito de la compu y otras micrófono externo conectado a la compu y sigue su ruta. ¿Por qué digo esto? Sin consola podemos perfectamente estar haciendo radio por streaming, ¿no? Conectar un par de cositas a la compu, más el audio que le podemos sumar de la compu, y que siga su ruta. Entonces yo lo que tengo son distintas fuentes de sonido que conecto a un lugar, en ese lugar lo mezclo y sigue su ruta. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, entonces ahí el chiste es cuántas cosas tengo para conectar y cómo conecto las cosas entre sí.
Mundo ideal, presupuesto infinito para una radio escolar. Yo lo que voy a tener son varios micrófonos, esos conectados por un cable que suele llamarse Canon, de ahí a la consola. Y además, ya que tengo presupuesto infinito, mínimo tengo una computadora para emitir sonido conectada también a la consola. ¿Sí? En mis tiempos también le poníamos caseteras y compacteras, pero son cosas que hoy por hoy en la mayoría de las radios han quedado en el olvido. Cinta abierta, DAT, cosas que ya quizás la ven en algún video, pero en principio yo lo que puedo es meterle varias cosas a esa misma consola, ¿sí? O incluso, si no tengo mi presupuesto de consola, uno o varios micrófonos de alguna forma conectados a la compu. En la compu le agrego lo que quiero y ya de ahí me voy a lo que sería la salida de la consola o de la computadora a parlante o internet streaming o transmisor de radio, ¿sí? Yo tengo una parte de entradas de que capturo sonido, sea por micrófono o por computadora o por la cinta abierta o la bandeja de vinilo, de donde sea, capturo sonido y lo mando a un lugar donde lo mezclo y después por la salida de ese equipo sigue su ruta. Perdón, Sí. una cosa, Sabi. Ahí, en relación a lo que dice Sabi, pusimos un par de videos que les pueden servir para que después esto que ella está diciendo ahora lo vuelvan a pensar con un videito. Hay uno que se llama Cadena de Audio, y ahí está bien está bien bueno el recorrido de la cadena que ella está explicando, pero van a ver que está como más apropiado para cuando se hacen eventos de radio abierta o de música. Y vieron que recién Sabi decía, si querés repetirlo vos, que cuando terminan puede ir o conectado al streaming o conectado al parlante, digamos, lo que llama el parlante de público, ¿no? ¿No? Sabi, ¿ves? Que yo tengo que seguirme con ella. Bueno, pero lo que es importante es que ustedes hasta esa instancia hacen una cadena similar y es la instancia final donde deriva a la transmisión de aire, a la transmisión de streaming o en el caso de una radio abierta o un evento como pasa en las escuelas a veces, que tal vez el equipo de audio también se utiliza para eventos de la escuela, eso suele pasar. Y bueno, ahí también está bueno saber la diferencia de qué conectar y qué no, según sea un evento en vivo, por decirlo así, con público en el patio, o sea, en realidad esto, o streaming o al aire. Sigue Sabi. Dale, ahí sí les pasé para que sí se distraigan ahora el Padlet de hoy. Si le pueden pegar una mirada, hacemos un tour veloz por lo que decía Marie. Tenemos el comienzo, que es como la vez pasada, el videíto de intro, el textito que tiene la explicación de por dónde vamos a ir, el video que acabamos de ver de Así Funciona, y ahí tenemos el primer manual. Ese manual es como la Biblia para quien no sabe de técnica y también para quienes enseñamos técnica. Se llama Manual para Radialistas, Analfatécnicos y Analfatécnicas. Está hecho todo libre descarga, tiene algunos links, tiene un montón de cosas para ampliar, como explicado bien básico. Está ordenado como 100 preguntas. Entonces, ¿qué es un micrófono? ¿Qué es? Como un montón de cosas así. No necesitan leerlo de corrido, tiene 4 capítulos donde ubica a grandes rasgos las distintas partes de la técnica. Y ahí tienen el link para descargarlo y usarlo como tengan ganas. Ahí María les está mostrando en la pantalla compartida cómo se ve adentro. Cada cosa que tocan se puede ampliar, tienen un montón de cositas ahí para mirar. Más allá del manual eso, si van un poquito más abajo, está la cadena de audio. Ahí hay 2 videos distintos sobre lo mismo que estoy diciendo verbalmente, porque a la vez en el aire y sin dibujitos es un poco difícil. Hay 2 videos, uno te muestra más así, a vivo, seguime la cámara y Casi te gol de muestro Chile. este cable y te lo conecto. Casi gol de Chile, está viendo el partido. Hola, ¿qué tal, DJs? Bienvenidos a un nuevo video en este canal, La Vida del DJ.
Bien. Y está pensado para DJs. Es exactamente lo mismo, como decía. El tema es que le pongo al final. Si en vez de que el parlante vaya a una fiesta, si va a un acto escolar, la conexión sigue siendo la misma. Y el otro lo explica la cadena esta de sonido con flechitas y dibujitos. También son otra cosa que no está pensada para la radio en vivo, pero entre los dos videos, más el gran manual de radialistas, hasta se puede chusmear ahí cómo ir. Después de eso hay un PDF que es justamente un pedazo del manual para radialistas analfatécnicos y analfatécnicas, pero ya está descargado solo la pregunta de conectores y cables y tiene bien para que chusmen ahí explicación de tipos de cables, cableados, con foto a color, todas las fichas, todos los cables para que chusmen. Entonces, hasta acá queríamos preguntarles un poco si se va entendiendo. Como es un taller muy chiquito, de 1 hora y media, para pasear por un montón de lugares de la técnica, lo primero que queríamos ver es, hay una cadena de sonido que debería estar todo funcionando. Y ahí tienen un montón de cosas para ver cómo funciona. ¿Alguna duda hasta acá? Es el momento, vamos. Perfecto. Bien. Bien. Entonces, Marie, ¿querés contarnos un poco de... Pasaríamos a ver operación técnica, ¿no? O sea, ya tengo todo conectado, lo siguiente que hay que hacer es operar. Empezar a operar. Y ahí, antes de pensar en la operación técnica, vamos a pensar en algo que está totalmente conectado, que es, conectado, cuáles son los roles en el estudio. Porque a veces pasa, y esto es una problemática de hacer radio, pareciera que lo que está del vidrio para el lado dentro del estudio es un mundo y el operador o la operadora técnica es otro. Y casi que a veces, cuando no funciona bien la cadena de comunicación dentro de las radios, por ejemplo, en este caso, es como que son dos mundos diferentes. El técnico está detrás, callado, hace lo suyo, toca sus botones, y adentro del estudio pasan otras cosas. Bueno, eso no debería pasar. Tenemos que pensar en que el diálogo entre del vidrio para afuera, del vidrio para adentro, es un diálogo permanente que tiene que funcionar. Por eso también es importante que sepamos lo que pasa en la técnica, para también entender ahí. ¿Cuáles son los roles más importantes en relación siempre? Saquemos la producción, ¿no? Que hablábamos la vez pasada, aunque está ligada. ¿Cuáles son los roles más importantes en el momento del aire? Bueno, primero, ¿por qué digo que la producción está ligada? Porque primero, para llegar a un aire ordenado, tiene que haber una buena producción. Esto no es un tema menor. Acá hay algo, por supuesto, como decíamos la vez pasada, cuando hay mucha experiencia se puede improvisar. Yo creo, escuchando radio, que no es tan así. Porque escucho a profesionales que como no prepararon nada y no produjeron nada, cada día hacen peor radio. Esa es mi opinión personal. Creo que siempre producir, trabajar y armar genera buenos productos radiofónicos o audiovisuales. En este caso, en una escuela es fundamental directamente. Y ahí hay entonces un trabajo de producción previo. Hay un nexo con el aire, que es lo que se llama la grilla. La grilla o la hoja de ruta. No sé si alguna o alguno de ustedes han trabajado ya con el concepto de hoja de ruta o de grilla, pero es la herramienta. Ay, no colgamos ninguna al final, Sabi. Esa era la tarea que había quedado pendiente. Vamos a colgar una hoja de ruta modelo. La verdad que la hoja de ruta es algo que tienen que hacer cada uno como le parezca, en el sentido de que hay un modelo en cuanto a pensar una estructura, pensar una organización del aire, pero lo importante, sí, fundamental, es que eso esté consensuado entre las necesidades de la parte técnica y las necesidades del aire. Eso sí hay que consensuarlo. La hoja de ruta la tiene que poder entender la persona que hace la coordinación de aire, que ahora vamos a hablar qué rol es ese, las personas que están dentro del estudio o las personas que han producido el programa, pero también quien está operando. Tiene que entender claramente qué tiene que hacer a partir de esa hoja de ruta, que por supuesto, como lo dice la palabra, es eso, un mapa. Un mapa donde, en el caso de la radio, especificamos de manera ordenada qué se dice locutando, por decirlo así, qué se dice al aire, qué se dice desde la música,
y qué dice la operación técnica. Sería un poco se ordenan bien quiénes van a hablar en el ámbito de ese programa. Y hay un tercer rol importante, que es el de la coordinación de aire. La coordinación de aire no es obligatoria. A ver, podemos hacer un programa sin coordinación de aire, no es lo ideal. Por supuesto que si hay gente, tiene que haber una coordinación de aire. Digo, si hay gente, me refiero, si hay dos personas, una operando y otra haciendo radio, bueno, obviamente no va a haber una tercera haciendo coordinación. Pero lo ideal es que la haya. Y nuestra experiencia es que en general los docentes son quienes terminan haciendo la coordinación de aire. No está mal, porque a veces es la persona que ordena un poco, que tiene claro el panorama completo y que va haciendo como ese puente, porque eso es la coordinación de aire, ese puente entre lo que va a salir al aire, lo que está pasando adentro, el orden de las cosas, que la grilla funcione, que la grilla se lleve a cabo. Insisto, cuando hay muchos años del mismo programa, ya la operación técnica está canchera y hay un diálogo de miradas incluso con quien está en el estudio. Pero cuando eso no sucede, la coordinación de aire ayuda un montón a que no se creen ni baches, ni ausencias, ni equívocos tan grandes que la audiencia los note demasiado. Lo que estábamos justamente con Sabi, pensábamos la importancia de que la coordinación de aire, como decíamos, la puede ejercer el docente. Lo ideal es que sea también un contenido pedagógico. Es un gran contenido pedagógico la operación de aire, la coordinación de aire, porque requiere una habilidad blanda, que es la de poder pensar el todo, la de poder asignar los tiempos, que es un tema bien interesante, como una capacidad organizativa bien importante, que es manejar los tiempos, manejar los ritmos, manejar también la comunicación. ¿Por qué digo esto? Porque hay un pibe que se trabó, está leyendo y se trabó, y quien coordina el aire no puede estar ahí ni retando a la persona que se trabó, ni presionando para que la tapen con música. Tiene que tener ahí también esa habilidad para ver cómo sortea ese momento, o cómo incluso alienta a la persona que se trabó. Digo que se trabó pensando en pibes y pibas que les puede pasar, les suele pasar, que a veces se quedan medio paralizadas en el aire. Entonces esto es un rol de la coordinación, insisto, proponemos que tal vez lo empiece haciendo la docente o el docente, pero después es un lindo rol para empezar a trabajar. Y finalmente, en relación a esto, pensábamos que también hay roles en este momento del aire, así como la producción es un buen rol para alguien que le cuesta poner la voz, más allá de que quienes hacemos docencia en radio hace muchos años sabemos que trabajar la voz como expresión, como herramienta de vida, como herramienta comunicacional es muy importante. La voz en el sentido no de locutar, sino de poner la voz propia, ¿no? Es muy importante, pero a veces hay chicas, chicos que realmente les genera mucha angustia salir al aire. Entonces hay que respetarlo eso. Y si queremos que sean parte del proyecto de radio y no queden afuera, que no queden afuera porque les cuesta salir al aire, que busquemos otro rol. Así como decíamos, la producción puede ser ese rol, perdón. La operación técnica definitivamente puede ser ese rol, pero es verdad que requiere ciertas capacidades técnicas que ojalá se puedan ir desarrollando dentro del espacio educativo. La edición es un rol súper adecuado y es fundamental, después vamos a hablar más adelante en el día de hoy. Y la coordinación de aire también. Entonces, miren la cantidad de roles que hay que no son solo el aire. Esto para no forzar, no obligar tal vez, pensando que la comunicación solo es lo que quien pone la cara, ¿no? O en este caso, quien pone la voz, por supuesto. Así que bueno, ahí queríamos más o menos hacer un paneo de estos roles, el rol de la producción, la importancia de la grilla, hoja de ruta, la coordinación de aire y la operación técnica finalmente, cerrando esto. Y muy importante que además de esa hoja de ruta y esa grilla, a la operación técnica se le den, esto lo pedimos así, se le den ya de antemano la carpetita, si es posible ordenada, con la música que va a ir, los audios que van a ir, hasta incluso a veces, según lo que se vaya a hacer, si es por ejemplo un cuento, si hay una carpeta de efectos de sonido numerada, para ver en qué orden entra, tiene que estar así. Si no, la pobre persona que está en la operación técnica empieza a decir, ¡ahora! ¡El tambor! ¡Ahora! ¡Por! Entonces tienen que empezar a buscar. Esto pasa y es un desastre. Entonces, el orden
La organización para la operación técnica es clave y para quien está del otro lado también. Pero sobre todo, esto del orden de poner numeradas las cosas, ponerle el nombre claro, carpetas. Xavi puede expandir mucho más porque es quien recibe estas cosas, pero más allá de eso, desde el otro lado también lo hemos vivido y nos parece clave. Y algo que, y cierro con esto, que también decíamos, hablando decíamos Xavi, del otro lado, lo hemos vivido, decíamos que lo ideal, no solo en las escuelas, lo pensábamos para las radios en general, sería que en algún momento todas y todos pasemos por cada uno de estos roles. Incluso docentes, que sería bien interesante tratar de sentarse un rato en ese lugar y percibir desde ahí, ya sea coordinar el aire, la reunión de producción, el hacer la hoja de ruta, el construirla, o la operación técnica, bueno, pasar por todos los roles para poder experimentar no solo qué se siente, sino la necesidad de que esto sea también un circuito comunicacional. O sea, el aire de la radio se va construyendo antes de que salga por el transmisor, se va construyendo como un circuito también de diálogo. Si no se nota después. En cambio, cuando hay un diálogo, sale fluido y bello. Bueno, ahí así, tal vez centrarnos un poco más en la operación, que bueno, que tal vez Xavi les amplía. Buenísimo. Antes hay una pregunta de Graciela que preguntaba si el diálogo tiene algunas particularidades, no sé si Marie, o si ya te respondió con lo que te iba hablando Mariela, o Graciela, si querías hacer algún comentario. Yo quiero decir una cosa con respecto a lo que preguntás, Graciela. Si ves que no te respondo, abrí el micrófono y pregúntame. O preguntanos. El diálogo ese tiene que ver primero con contarle a la persona que está en la operación técnica de qué viene el programa y no contárselo un minuto antes. Esto parece una novedad, pero no lo es. Caes en el programa, toma, acá está la hoja de ruta y están a 2 minutos de salir. Tiene que ser alguien con mucha cancha o que conozca mucho el programa para que eso funcione. Entonces, el diálogo también es eso, el diálogo es charlar antes, che, ¿sabés qué? Vamos a hacer este programa con estas cosas, incluso escuchar en el diálogo, que es de a dos o de varios, escuchar las sugerencias de la operación técnica, que a veces tiene unas intervenciones que desde el otro lado no las habíamos pensado y son muy importantes. El diálogo también tiene que ver con esta hoja de ruta y esas carpetas que decimos que parece que no, pero ayudan también a que no haya conflictos. Y lo digo desde un lugar incluso relacional, no solo con respecto al producto que sacamos. Hay una cuestión de mantener buenas relaciones en toda cotidianidad laboral, en este caso pedagógica, pero bueno, también laboral, y tiene que ver con eso. Hay muchos enojos, aunque parezca mentira, cuando las cosas salen mal y de quién es la culpa. Entonces, muchas veces eso se pule con este diálogo que es charlarlo antes, hacer la hoja de ruta, pasarle a tiempo el pendrive, o bueno, hoy hay otras maneras, no el pendrive, pasarle a tiempo el material, y escuchar también, escuchar las necesidades de la operación técnica, las sugerencias. Me parece que, no sé si Avi, si se te ocurre algo más, o Graciela, si te respondo con eso. Yo creo que hay algo básico de lo que partir, que es que las personas que operamos no somos la interfaz viva de la consola, somos mucho más que eso y está bueno que se nos trate como más que eso. Entonces me parece que pasa quizás por ahí, ¿no? Porque no se nos tiren las cosas por la cabeza y se pretenda que con eso salga todo perfecto, porque a veces tenemos dudas existenciales y reales, a vivo, de ya, pragmáticas, de pero ¿dónde me dejaste este audio? Y ese tipo de cosas. En una radio escolar, muchas veces quien opera es parte del equipo de quien está estudiando o ayudando a dar la materia. Quizás ahí la dinámica se da un poco distinto, que está bueno recalcar, que es decir, bueno, si hacemos el programa en conjunto, grupalmente decidamos cómo ordenar esos audios para que el rato que me toca agarrar la consola a mí no entre en pánico y no sea traumático, porque también pasa mucho eso a veces con la técnica, ¿no? Que como hay más miedo a equivocarme de hablando, porque arruino el programa, dependiendo obviamente de la personalidad de cada persona, ¿no? Pero hay gente que le es más difícil
como decía Marie, hablar, entonces quizás se le pueda decir que produzca o que esté en consola, y hay gente que le es mucho más fácil hablar y estar en consola manejando equipos le abruma y se pone, no sé, un poco, le agarra nerviosismo, así que está bueno considerar todas esas cosas cuando se arma el programa y también cuando se va a interactuar con quien opera, sea o no del curso. Y ahí les abro la pregunta, pero lo que quiero son respuestas directas. Una palabra, 3, una oración con toda la furia de qué es operar. ¿Qué es lo que les parece que es operar? Abran el mic y díganme, no quiero más de 5 palabras. Dale, Pablo, yo te vi con la intención de hablar. A Graciela también. Nadie se Hola, anima tenía a miedo, buenas Dale. tardes, tenía miedo de decir cualquier cosa, pero manejar la consola en 3 palabras, o tocar los Perfecto. botonitos. Sí, ni hablar. Somos personas que nos gusta tocar botones. ¿Quién más? Sí, ¿Algún por mí, otro? la coordinación técnica sería, creo. Claro. ¿Algo más? Sí, pero Controlar sería... los uy, perdón, ay, justo. No, tiene que ver con controlar los sonidos y los silencios en todo momento. Claro, yo agregaría Perfecto, Vero. utilizarlo como un lenguaje también, en el sentido del diálogo, ¿no? Con ese conocimiento técnico que funcione como constructor de sentido también. Perfecto. ¿Alguien más? Ahora. Hacer que todo lo que tenga que sonar suene. Un mago, diría yo. Porque me pasa que por ahí le mandamos a Alex los audios, ¿no? Y por ahí están un poco sucios y con la magia, no sé qué es lo que hace, pero sale al aire, digamos, súper limpio, con un sonido de fondo. La verdad que yo le digo nuestro mago. Buenísimo. Operar es todo eso y mucho más, ¿no? Lo que queremos hacer es, uno de los miedos, te digo que yo tengo pesadillas y todas las personas que operan radio, les vamos a contar una intimidad, tenemos este sueño recurrente que es el bache. De verdad, todas las personas que operamos varias horas tenemos sueños en los cuales hacemos baches y no podemos evitar hacer bache al aire. No conozco una persona que opere hace más de un par de años que no tenga estos sueños, es muy gracioso. La desesperación de no me lee el CD, o doy aire y no funciona. Entonces, hay una cosa que es el bache, que justamente es un sonido no deseado, un silencio no deseado al aire. Porque a veces yo puedo hacer silencios de suspenso, silencios para llamar la atención, ¿no? Para recalcar algo, lo hacemos dando clases sin darnos cuenta o dándonos cuenta y haciéndolo adrede. Entonces, no cualquier silencio es un bache, pero el silencio no deseado es un bache y es algo traumático para cualquier persona que haya estado frente a una consola a cargo de evitar el bache. Traumático al punto de eso, de sueño recurrente mal. Pero bueno, más allá de eso, yo operando lo que quiero es evitar el bache. Entonces yo lo que quiero es, con esta mundo ideal, hoja de ruta que tengo, un guión, se le dice hoja de ruta, rutina, guión, sábana, lo escrito que va a salir al aire, o sea, le podemos decir Pepe si queremos, no pasa nada, pero sí una listita ordenada de más o menos qué es lo que va a suceder, ¿sí? Entonces, yo tengo más o menos una idea de lo que va a suceder. En este mundo ideal que no me trataron como una interfaz de equipo, me dijeron más o menos cómo va a suceder y me pasaron las cosas en orden, ¿sí? Idealmente numeradas, sino por lo menos el nombre que diga tema, si no dice tema 1, que diga tema Pink Floyd y que esté clarito. Entonces yo tengo preparado lo que viene. Entonces, como operadora lo que el busco, archivo coincida con el nombre que dice el checklist. Sí, claro, todo eso es preproducción, ¿sí? Todo eso, por más que cuando salga mal, me dicen ahora suena
ahora suena Serú Girán y yo pongo Pink Floyd, ¿sí? Si yo le puse clic al de Pink Floyd, obviamente mala mía, está todo bien, obviamente seguimos al aire, salió un tema musical, no hizo bache, nos reiremos de qué raro que suena Serú en este momento, pero, o sea, todo se puede superar. Lo bueno de la radio es que es vivo, va, se sigue, no pasa nada. Seguimos, se aprende, se practica, o sea, nos hacemos, ganamos experiencia y mejoramos nuestras tareas equivocándonos un montón, y eso cualquiera que haya hecho radio sabe que no hay otra. El tema es si yo le puse clic al tema que había que ponerle clic y salió otro. Ahí es un error de preproducción, igual me van a mirar mal a mí, ¿sí? Y ahí está eso que recalcaba Mariela de prestarle mucha atención a la preproducción y también a la hoja de ruta, que yo tenga claro que va a haber un piso, se van a abrir los micrófonos, vamos a estar charlando, se va a charlar sobre, no sé, cualquier cosa, sobre el teorema de Tales, sobre la guerra de Ucrania, sobre las mejores flores para esta época del otoño tener en el living, sobre el tema que quieras, pero yo voy a tener escrito charla sobre tal tema y después música, qué música va, como para acomodar para la siguiente intervención, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo no tengo esta lista clara de en qué momento se pone el tema, más allá de que sea responsabilidad mía que no surja el bache, también me trabo. ¿Se entiende? Todo eso son los roles y tareas que decía Marie y que tienen que surgir en conjunto. O sea, la preproducción está bien hecha, la coordinación está muy atenta, quienes están al aire hablan sobre lo que tienen que hablar y yo tengo listo el tema musical o la artística o la latita de entrevista o lo que sea que vaya a suceder después, listo para poner al aire. Y todo está bien etiquetado. Operar en un punto es hacer una especie de malabares en las cuales vos tenés una cantidad de pelotitas, quizás un micrófono y una computadora con música, quizás 7 micrófonos, 3 computadoras, una casetera, la bandeja de vinilo, una entrevista telefónica que está lista para salir en vivo y un montón de cosas más, pero malabar más simple, malabar más difícil, la idea sigue siendo la misma, es yo sé qué es lo que va en qué orden, tengo todo listo, siempre preparado de antemano para lo que sigue y evito el bache, ¿sí? O sea, estoy muy atenta con la cabeza, no charlando con quien coordina aire o leyendo mi celular, sino muy atenta y muy concentrada a lo que está pasando al aire, como para tirar lo que sigue, ¿sí? Quien opera siempre está unos minutos adelante, ¿sí? Entonces, yo tengo listo lo que sigue. Quien conduce tiene que estar en el presente, ¿sí? Tiene que estar prestando atención a la conversación que está sucediendo en el momento. Quien opera tiene que estar tiene que tener muy identificado qué es lo que sigue y estar listos para poner play. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna pregunta más al respecto? Pablo. Sí, yo desconocía la figura del coordinador o coordinadora de aire y quiero saber dónde habita ese ser. ¿Habita al lado de la operadora o el operador o en la mesa de conducción? Sí, es mi mejor secuaz y es una especie de dirección de orquesta, ¿sí? Es quien está con la batuta diciendo ahora, fíjate, redondea o estirame, ¿sí? Este tema está bueno, señalar a otra persona y ponerle tipo un cartel, decí la temperatura, es como una especie de producción en vivo. Digo especie porque no es lo mismo que la producción. La producción idealmente la hago antes, la preparo, tengo todo listo. En cambio, quien coordina, cuál persona que dirige una orquesta está escuchando el programa en vivo, pero como si estuviera en su casa, a nivel atencional, pero físicamente ahí como para poder intervenir. Y está al lado de quien opera, como para poder decirle, ¿sabes qué? Con este tema que están hablando, va mejor Pink Floyd que Serú. Así que cambiame esta música, ¿sí? Perfecto, genial. La otra pregunta que tengo es,
no sé si lo hablaron, porque yo estuve 10 minutos afuera, pero ¿cuál es la mejor forma en términos técnicos de hacer una entrevista en una radio online hoy en día, desde la escuela? Es decir, armar un Zoom con el entrevistado, o hay otras formas más fáciles. Ahí, eso todavía no lo dijimos, depende de si la entrevista es en vivo o es grabada. Si yo la quiero hacer en vivo, hoy por hoy en radios comerciales, algunas incluso usan Meet y Zoom, que suena mejor que una llamada telefónica o un celular. Todo depende de qué equipamiento tengo. Si yo tengo un teléfono y estoy en un lugar, en un pueblo chico donde no hay buena señal de internet, quizás es mejor llamar por teléfono a la persona que está en su casa, que sí tiene línea fija, y se va a acercar y esa llamada va a estar bien. En una situación opuesta, en un lugar donde las líneas telefónicas quizás no se usan tanto, pero que sí va a tener buena señal de internet, va a sonar mejor online. En definitiva, no hay una respuesta concreta, sino es qué es lo que suena mejor en donde vos estás y donde está la persona entrevistada. ¿Sí? Pero, perdón, una pregunta más, pero si llegara a ser que suenan bien, que hay línea, que hay buena señal de celular o de Wi-Fi para celular, para una llamada por WhatsApp, por ejemplo, ¿qué herramienta técnica me falta para que el celular de la persona a quien entrevisto entre a mi computadora? Esa parte me queda como... Ahí tenés un montón de formas distintas de hacerlo. Si lo querés hacer en vivo, que es lo que estoy entendiendo, sí, al aire en el piso, yo puedo. Si tengo una consola con híbrido telefónico y yo tengo línea fija en el lugar, conecto por el híbrido, yo llamo a la persona que está en el celular, ¿sí? Conecto el híbrido a consola y eso lo mando al aire como si fuera un pote más, ¿no? Un canal más de la compu, de lo que sea. Si yo no tengo un híbrido telefónico, ahí empiezan a abrir las opciones. O me consigo un cablecito, ¿sí? Que va a ser según la entrada que yo tenga a la consola y el tipo de celular, lo conecto, enchufo el celular a la consola y la otra opción es pongo el celular al lado del micrófono. Si yo enchufo el celular, perdón, te interrumpí por el delay. No, interrumpí, es así. Si yo conecto el celular a través de con un cable a la consola, funciona. A la consola funciona, o sea, la conversación completa sale por ahí. Yo debería preguntarle a través del celular y, o sea, quien conduce debería hablar al lado del celular y del micrófono a la vez. Si yo voy a hacer eso, lo que tengo que hacer es poner el celular al lado de un micrófono, hablarle por aire, que el celular esté, voy a agarrar mi celu, que esté por altoparlante y yo pongo acá y suena, ¿sí? Perfecto. Lo toma mi micrófono de la compu que tengo en el estudio, como el que tiene Alex ahí adelante, ¿sí? Y sale. Eso no va a sonar perfecto. Si yo hago un cable un poco especial, ¿sí? O lo consigo, puedo conectar el celular a la consola y ahí hacer de dos formas. O yo conecto de una forma que escuche por un parlante la persona que está entrevistando y el audio del celu vaya a la consola, o conecto al celular ida y vuelta a la consola. Entonces, nada sale por aire, todo sale por adentro del celular. Una parte de la consola le manda el audio al celu y otra parte manda el celu a un canal. Son dos partes separadas. Esta parte ya es más difícil y demasiado técnica quizás. Llegado al caso que necesites, hay unos mails que dejamos al final del Padlet para ver eso y para hacer todas estas consultas más específicas. Y si no, la próxima vemos cómo podemos ayudar para... Perdón, no quería complicar, perdón, pero estaba... No, es que es una pregunta que está buena, porque la tienen un montón. Te digo, yo cambié el celular hace una semana menos y estoy traumada que no tiene plug. O sea, salida no de para audio. conectarle el auricular. Y es un encono eso. Hay que usar el adaptador,
lo que es la modernidad, me tengo que comprar un adaptador para usar mis auriculares de siempre. Y si te olvidas el cable, te quedaste sin audio. Sí, o sea, yo salí como ilusa al supermercado con mis auriculares y mi celu nuevo y no tenía dónde enchufarlo. Fue muy traumático, quiero decir. Acá, perdón, Dale. acá Alex ponía, bueno, primero Daniel preguntaba, ¿se puede ensuciar por alguna recepción mensaje? ¿Escucharse da, Daniel? ¿Se podrá escuchar por alguna recepción del mensaje? ¿Se da? Bueno, dejo ahí para que lo aclare. Y Alex decía, esta mezcladora ya te permite conectar el celu por Bluetooth. Y ponía un link que, ¿sabes qué, Alex? Está como pegado los dos links que pusiste y no se pueden linkear. Pues fíjate, no se ven. No, Pero, lo bueno, pegué no 2 veces, lo pegué 2 veces. Claro. Perdón. Bueno. Ahí lo limpio. Dale, limpialo así lo queda porque está bueno, ahí tiene una posibilidad. Y a mí, Daniel dice, si entra algún mensaje, ¿puede salir sonido de recepción? Claro, esto es importante, si hay un monitoreo interno del estudio. No termino de entender si el sonido es, si quiero Yo entiendo reproducir el mensaje que me llegó, o si me va a llegar un ruidito de pipín que me avise. Para mí la pregunta que él te hace, buenas noches, la pregunta que él te hace es si él puede sacar un mensaje de WhatsApp al aire. Sí, lo puede sacar a través del WhatsApp web. Todo lo que sea mensaje de WhatsApp web, vos lo podés sacar al aire. No sí lo que sea una conexión directa de llamada al teléfono, pero en ese caso usando el WhatsApp web sale perfecto. Conectado obviamente la computadora a la mezcladora. Sí, buenas tardes. En realidad lo que yo estoy diciendo es que se ensucia un poco el sonido con el dispositivo de celular al emitirlo, y si vos recibís un mensaje o alguna otra llamada, ahí puede hacer una interferencia y no sale tan limpia el sonido de la entrevista que yo quiero sacarlo al aire, ¿no? Ahí ese es el tema nada más en relación al uso del dispositivo, ¿no? Después, obviamente, si no tengo que tener el dispositivo específico para esa emisión del programa, ¿no? Para que no haya interferencia y que no se ensucie, es eso lo que yo quería y preguntaba, Perfecto. ¿no? Está buenísima las dos preguntas y está buenísima la solución que propone Camilo, por más que no sea justo lo que estaba diciendo Daniel, el tema de recibir mensajes por WhatsApp para una consigna, para aportar a lo que se dijo, porque entrevisté antes a la persona de tal negocio y que quería pasar al aire y tenerlo en el WhatsApp web, ¿sí? Porque le pedí a mi abuela que me mande el audio con la receta de la torta que me gusta y lo quiero poner al aire, todo por WhatsApp web, funciona y es una cosa que está buenísima, no habíamos mencionado hasta ahora, es la compu de siempre conectada al aire, WhatsApp web ahí, y cuando quiero lo activo y lo mando. Con respecto a lo que dice Daniel, sí, hay seteos de celular que te permiten silenciar los mensajes para que no te metan ruido mientras tengo una llamada al aire. Obviamente, ahí vuelvo al mundo ideal. Si yo tengo un híbrido telefónico y logro conectar todo así, siempre hace que no tenga esos problemas. Si yo tengo un celular, ahí también un escalón menos del mundo ideal, pero que sea el celular de la radio, entonces que no me va a llamar mi tía justo a decirme algo, o me van a llegar mensajes del laburo para no sé qué, mientras yo estoy entrevistando, sino que si es el celu de la radio, probablemente el que se usa solo para los mensajes, probablemente si llega algún mensaje va a ser pertinente o va a ser por ese lado, ¿no? Y después los seteos propios del celular. Ahí, perdón, Sabi, no sé si está bien, pero agregué en el chat el híbrido que se usa generalmente para las consolas de Trialcom, un híbrido que obviamente crea la empresa Trialcom. Pero ¿por qué digo las consolas de Trialcom? Porque estoy casi segura que gran parte de las radios escolares tienen las consolas de Trialcom, si no me equivoco. Porque me acuerdo que eran las del programa en su momento del CAG y todo, entonces puede ser que ustedes las tengan. Si las tienen, estos híbridos, si tienen ese tipo de consolas, porque la consola que muestra Alex, que la verdad está bueno, debe tener incorporado el híbrido, imagino, ¿no, Alex? Supongo que lo tiene incorporado porque esa más nueva. No, en realidad esa consola es, podríamos decir que es una placa USB para PC. Ah, ok.
Ok. funciona de ambas formas, digamos, funciona como una consola mezcladora común a la que vía Bluetooth o vía el patch del canal estéreo vos podés conectarle un celular de forma directa, o sea, un cable de 4 pines conectado a la consola directamente ya genera que el celular funcione. Ahí fíjense que tiene los 6 canales y hay canales estéreo en el final de la línea de canales. Esos 2 canales últimos conectás el celular directamente o vía Bluetooth y te lo toma en estéreo también el Bluetooth y ya te mezcla el audio de la consola para que le llegue a la persona por celular. Entonces todos los micrófonos que están conectados a la consola los escucha la persona que está recepcionando vía celular. Está muy interesante. Hay que tener billetera, pero no deja de ser Claro, interesante. bueno, pero siempre es una posibilidad para proyectos y cosas. El híbrido de las consolas lo que tiene de ventaja es que no sé en qué precio estará en este momento, se los comparto ahora en la pantalla para que lo vean, igual ahí puse el link. Pero bueno, se puede agregar a lo que ya se está, muchas veces a los equipamientos que ya tienen. Por supuesto, eso sí, habrá que verlo en función específicamente, este es el híbrido que se suele usar con las consolas de Telecom clásico, que lo que se hace es poner un chip de la tarjeta, un chip de celular, una línea específica de celular, y de hecho es como la línea que se usa para la radio, la que se pone ahí. Está bueno, pero la verdad que hoy creo que hay herramientas mucho más actuales como las que vienen planteando Sabina y los compañeros acá, y la verdad, pero bueno, no está mal me parece para quienes a veces tienen esas consolas y no tienen otros recursos, bueno, que sepan que hay diversas posibilidades de sacar llamadas telefónicas al aire. Lo que tienen estas últimas opciones que estamos mostrando, me parece, Sabi, si coincidís, es que tienen mejor fidelidad de sonido. Y en ese sentido está bueno. Lo que decía Sabi hoy, de que mucha gente está saliendo por Meet, es bastante interesante porque estamos viendo muchas radios comerciales. Cuando decimos comerciales, quiere decir que radios que manejan presupuestos bien altos y a pesar de eso utilizan el método de la salida por Meet. Entonces evidentemente está saliendo y lo están haciendo porque a veces hay mejor señal de Wi-Fi en algún lugar que de teléfono, cosa que está pasando también en muchos lugares últimamente. A veces hay mejor señal de internet que de teléfono celular. Y bueno, nada, son diferentes formas de encarar el tema de las llamadas, que no es un tema menor, Pablo, estuvo bueno que lo preguntases porque la verdad es que es un poco el corazón de muchos de los programas y bueno, y tiene diversas posibilidades. Va a depender, yo creo que como todo lo que hoy vamos a plantear, va a depender de los recursos, pero sobre todo en el caso de las cosas que tengan conexión a internet, del tipo de conexión a internet que tengan. Eso define absolutamente la decisión que tomen también. Buenísimo. Entonces, lo que está bueno pensar es que hay muchísimas opciones para resolverlo. Espero que alguna idea de todas esas puedan implementar en su radio. Y pensar también que a veces la entrevista en vivo está buenísima y también está bueno la entrevista editada. Si yo sé que voy a hablar, por ejemplo, de cocina, este ejemplo que decía, le pido a mi abuela la receta para después poder reproducir, ¿no? También está buena y ahí lo podemos pegar con el tema de la edición, ¿no? Como pensar un poco qué es editar, ¿no? Editar es un poco cortar y decidir qué es lo que sale al aire y qué no, ¿no? Mari, no sé si querés retomar ahí un poco. Sí, ahí lo que nos parece importante, por lo menos tener claro, es que la edición es un elemento sin duda de mejoramiento del aire, sin duda, la edición es muy importante. Muchas veces nos pasa en las escuelas que sale mucho la entrevista larga, o salen las entrevistas, o la cortamos en longitud, pero queda el pedazo sin editar internamente. Y la edición tenemos que pensar que tiene dos objetivos. Por un lado, la edición de contenidos, o sea, obviamente una entrevista de 1 hora y media, si tenemos que pasar 10 minutos, hay que cortarla por una cuestión de elegir los contenidos adecuados, pero además es una cuestión también sonora en la edición. Esto que decía muy bien Romina de la magia que hace Alex cuando mejora los sonidos de los audios, bueno, hay algo ahí también en la edición que es mejorar los sonidos, pero además de mejorarlos, cosas que miren, parecen una pavada pero cambian el aire. Por ejemplo, una entrevista donde la persona entrevistada está, que es tomando, porque pensemos, a ver, antes de decir esto, pensemos que hay dos maneras
El lenguaje hablado es un lenguaje espontáneo, donde dialogamos, donde yo ahora dando clase puedo repensar, me voy para atrás, digo, ay, esperen, retomemos. Todo esto lo digo en el diálogo con ustedes, espontáneo. Pero si yo esto lo voy a tener grabado, la verdad que no está tan bueno que en la grabación salga, esperen, retrocedo, mido, veo. Entonces, todo eso, la edición, la verdad, lo pule. Cuando una persona duda, hace, o tiene una muletilla, que es un clásico de las entrevistas, que te dicen, bueno, porque, como te decía, al cuarto ¿Vos como te decís decía, que es cuando mi abuela a la mitad de la receta me empieza a contar el chisme de la vecina, eso no es interesante para que salga al aire? Pero aparte a nivel sonoro, hay cosas que suenan mal y hay que sacarlas. Sonidos que hay que sacarlos, muletillas, insisto, eso aparece mucho cuando uno... Y no saben qué fácil y qué bien que queda cuando se edita. Y acá es importante, la persona que edita esto vale para el audio, vale para la gráfica, vale para lo que sea. La persona que edita no puede modificar el sentido de lo que está editando. O sí, pero no está bien, digo. Puede hacerlo, pero no es muy ético. No debe modificar el sentido. Lo que sí debe hacer es mejorar ese sentido. Entonces, cuando uno edita un libro hace eso. Cuando uno edita a una escritora o a un escritor, no le cambia lo que dice. Lo que hace es pulir, que ni se note, ¿saben qué bueno que es cuando alguien edita algo y la persona que editaste no se da cuenta que la editaste? Si no se da cuenta que la editaste es porque está bien editado. Es porque lo que le sacaste o le pusiste es lo que hace que suene mejor, no lo que le cambia lo que dijo. Entonces, la edición me parece que es algo bien lindo para trabajar pedagógicamente. Primero porque es un conocimiento técnico, esto lo digo como recomendación para las escuelas. Es un conocimiento técnico muy valioso, saber editar sonido bien y video, ¿no? Hoy saber editar sonido y video, la verdad es un conocimiento técnico valioso que le va a generar a las y los pibes posibilidades de trabajo muy grandes. No me parece un tema menor, por eso lo comento. Es un tema lindo para poder profundizar. Al margen de eso, el aire sale mejor editado, al margen de los vivos. Así que, nada, yo digo eso nada más, pero más allá de lo técnico, que hay un montón de posibilidades técnicas hermosas para editar, más allá de lo técnico, tienen que tener claro por qué están editando. Después tienen que hacerlo bien, pero ¿por qué están editando? ¿Los pibes, las pibas o ustedes? ¿Por qué? Porque quieren que ese aire sea más bello, porque quieren que lo que se diga sea, por ejemplo, el contenido también, que no se repita, o que se repita si lo que quieren es machacar un contenido, no está mal. También eso a veces es importante, pero que sea significativo. Bueno, editar hace todo eso. Y ahí es donde lo podemos pegar un poco a la vez pasada. O sea, yo puedo hacer la entrevista al aire, ¿no? La que preguntaba Pablo al principio. La hago al aire sale perfecta para el aire en el momento. Pero pensando en los géneros, en los formatos, en las otras plataformas para hacer aire, yo puedo agarrar esa misma entrevista que salió al aire bien para el momento, pero editarla, cortarla, elegir unos pedazos para reproducir en el mismo programa de la semana pasada, como se acuerdan de lo que hablamos la vez pasada, y poner un pedacito de grabación de lo anterior, a publicarlo en la red, a mandarlo por WhatsApp, a usarlo por Instagram, por Facebook, por todas las plataformas habidas y por haber. Como veíamos la vez pasada, en cada una de esas plataformas, vuelvo a decir, mundo ideal, tengo el tiempo infinito, ni siquiera presupuesto infinito, tiempo infinito para editar, yo haría una pieza distinta para cada una de las plataformas porque cada cual va a tener su particularidad, ¿no? Para Facebook quizás funcionan determinados largos, para un WhatsApp otros, para Instagram otros, ¿no? Eso estaba en un video que les pasábamos la vez pasada y que seguro tienen claro, para el aire también, según qué quiera hacer. Yo puedo repetir, hacer un ping-pong o lo mejor de la entrevista en un audio más largo, puedo hacer pedacitos de esa entrevista de la vez pasada en este programa a lo largo de todo el programa. O sea, ahí el límite siempre va a ser nuestra imaginación y el tiempo de edición que tengamos, ¿sí? Entonces, editar es cambiar un poco algo que yo ya grabé. Y tengo, como decía Marie, la idea de
editar contenidos y editar audio no es lo mismo, ¿sí? Una cosa es que yo le saque determinados ruidos o que achique y llegue al nudo, al hueso de la entrevista o de la cuestión o lo que quiero decir, ¿sí? Solo que diga, yo sigo con mi abuela, 300 gramos de harina, 2 huevos, y le saqué todo, o sea, imagínense mi abuela, todo lo que dijo en el medio para que yo solo deje el punteíto de la receta, ¿sí? O puedo hacer una cosa más grande. No sé si vieron, no sé cuál nivel de fanatismo simpsoniano hay acá. Hay un ejemplo muy bueno de una edición de contenido, ¿sí? En el capítulo La Venus de Milo, cuando se ve, lo editan en video, Homero va a la televisión pública a hablar su defensa de que en realidad la Venus lo que quería agarrar era el caramelo, y se ve que dice cualquier otra cosa y se ve que en la edición va cambiando de horario el reloj. Después le subo ese videíto, es uno de los Simpsons muy conocidos. Si no lo conocen, yo se lo subo al tablet, al Padlet. Igual si no, podemos seguir adelante. Digo, yo puedo con una grabación lo suficientemente larga hacer decir cualquier cosa. El chiste es que yo editando, quizás lo que quiero es no editar el contenido, sino reducir y reformatear lo que sea que está. Y ahí está bueno recordar los 4 elementos de la radio, ¿no? Porque yo cuando edite voy a usar las 4 cosas que yo puedo usar para salir al aire, ¿no? Que ¿alguien se acuerda cuáles son los 4 elementos de la radio? Contenido básico, por favor. No hagan como... Ustedes hacen como los adolescentes. Con Preguntamos y música, me contestan. silencio y efectos. Perfecto, o sea, con voces, como decía Vero, con voces, música, efectos de sonido y silencios, construyo todo lo que sale al aire a nivel mundial en cualquier lado del planeta. Y editando vuelvo a tener lo mismo. O sea, yo tengo la voz de mi abuela con la receta. La puedo limpiar y sacar toda la parte que no quiero. A eso le puedo agregar un poquito de musiquita, ¿no? Para amenizar, un tipo de música que vaya con el ritmo que quiero de la receta, ¿sí? Más el tema musical del final, que pega justo con la receta de tarta de manzana, esto va bárbaro, ¿sí? Y además le puedo agregar efectos. Le puedo sumar, por ejemplo, efecto abatido, un ruidito, lo puedo buscar en algún banco de datos, como lo puedo grabar con el micrófono, ¿no? Puedo hacer un trueno buscando un sonido de trueno, o grabando una tormenta, o con la radiografía, digamos. Eso es según que tengan ganas de hacer. Quizás está bueno, quizás los efectos pensarlos en clases de música, todo se podría llegar a unir un montón, ¿no? Pero esa receta con mi abuela pelada y a la mitad yéndose, pará, te tenía que decir que hay que ir al banco, no sabés lo que le pasó a la vecina, esa charla de 1 hora de mi abuela para pasarme la receta, yo no sé si a todo el mundo le va a parecer entretenida, yo la quiero un montón a mi abuela, obviamente, pero quizás para pasar al aire, reducir a la receta, ponerle música de fondo, efectitos y el tema que cierra musical, va a quedar una pieza mucho más linda y que incluso esa receta yo se la puedo pasar mucho más fácil al resto de la familia y la va a escuchar, que si le paso el audio de la hora 20, ¿no? Con todo escrito, con todos sus disperses en el momento. Alex había levantado la mano hace un montón, no sé si querías comentar algo cortito, que ya nos fuimos al carajo con el tiempo. No, lo que les quería comentar, digo que en la parte de edición, nosotros para enganchar a los chicos de la escuela, la segunda semana de agosto vamos a hacer un taller de edición de sonido. ¿Cuál es la condición de hacer el taller de sonido? No es para zafar de las horas de algún otro profesor, es que para el programa del mes de septiembre ellos traigan contenido editado por ellos. Está buenísimo, claro. Está buenísimo, claro. Está buenísimo. Es una re buena idea. Dale, es que de hecho la edición, que la edición da muchas posibilidades. Trabajar con edición, insisto, trabaja un montón de habilidades técnicas concretamente en relación a la edición, pero también
ayuda a la producción, ayuda al diálogo con los demás. Es una herramienta importante. Acá pusimos en el Padlet, justamente, a ver, nosotras vamos a recomendar Audacity porque es el programa de fuente libre, porque es el programa que pueden descargar de manera gratuita, simple y sin conflicto. La verdad que hay otros pagos, como el SoundForge, que a nosotras coincidimos las dos que nos gusta mucho más, es de Sony, pero hay o que comprarlo o que craquearlo. Podemos poner acá cómo bajarse craqueado un Sony SoundForge, pero sí, el de Adobe también, que es la herencia de Cool Edit Pro, que era también un sí, buen programa. por eso, la verdad que hay muchos, pero igualmente la Audacity cumple absolutamente la función y las chicas y los chicos lo conocen, eso es importante, muchas y muchos lo conocen, entonces está bueno, pusimos acá 4 opciones, pusimos un video y un PDF para la instalación de la Audacity y algunas funciones básicas. Y pusimos un instructivo en PDF también, ya más complejo para editar, que está bueno, es uno de la UBA, de la Facultad de Ciencias Sociales, y un curso de 1 hora de Audacity, que está re bueno en video, les digo, porque es como 1 horita para, por supuesto, con lo básico, pero está piola también como para ustedes o para las y los alumnos, la verdad que está bueno. Así que lo subimos ahí y les pusimos un poquito de grabación de sonido y de postproducción de audio, también algún manualito para que tengan. Mariel, Pero bueno, sí. te voy a dejar acá en el chat un link. Otra vez, hay que tener billetera o hay que tener ingenio para ver cómo esta chica, que primero que tiene una voz privilegiada, hace toda una edición de una pequeña canción en, creo que son 2 minutos en Instagram. El que tiene Instagram va y lo ve, y si no, para que lo puedas colgar del Padel, porque está muy bueno como recurso, digamos, Bien. inteligente del uso de la edición. Bien, está bien. Ahí lo miren, ahí les muestro cuál es lo que dice Alex. Bueno, buenísimo, dale. Bien, vamos a mirarlo, está bueno. Es que la verdad que hay mucho y está bueno. Nosotras, por supuesto, subimos cosas que nos parecían a nosotras que estaban bien, que estaban completas, que eran relativamente sencillas, pero la verdad que hay un montón de material. Y hoy en videos y pibes y pibas, además que lo hacen de manera abierta, hay un montón. Pero bueno, lo que está acá, en principio, para empezar, va. Nos queda pensar un poquitito, Sabi, estamos con el tiempo ahí, pero nos queda pensar un poco el tema de streaming. ¿Te parece? Sí, ahí, como decía Mari, pusimos unas chapas para el nivel que quieran de edición, postproducción y todo. Y además, si googlean, salen muchísimos ejemplos, hay muchas cosas para ver. Hay videos para editar lo que quieran, para grabar lo que tengan ganas. Les ponemos como una punta para investigar. Y algo que quería agregar a todo esto era con respecto a qué programa usar, que pusieron varios ejemplos, pusieron varias, ahí yo uso tal, yo uso aquel. Es como cualquier cosa, o sea, yo sé usar un lavarropas, me cambian el lavarropas, o que me estaba quejando de que cambié el celular, me cambian el celular, el lavarropas, lo que sea, yo sé cómo se usa un celular o una computadora o un lavarropas, los botones van a estar un poco más allá, más acá, pero va a ser lo mismo, o sea, yo sé el concepto lavarropas, es como el concepto silla, cuál es, ¿no? Y entonces quizás en vez de 4 patas tiene, no sé, un banquito un poco distinto, pero va a ser una silla, yo me voy a saber sentar, va a ser un lavarropas, lo voy a saber usar. En todo caso, miraré un poquito más acá, más allá. Y entonces, lo que les proponemos es Audacity porque es libre, es gratuito, es fácil de decirle a todo el mundo que se lo baje, que se lo instale. No me meto en problemas legales, más allá de que me anime o no. No me meto, no le pido a ninguna persona que estudia, de la edad que sea, que tenga que aprender a craquear, no le tengo que pedir que me traiga la compu. Hay tutoriales libres, entonces usen ese. De todas formas, aprenda a usar el que aprenda a usar. Si me cambio de programa, como les decía, es como cambiar de horno.
bueno, va a tener las perillas más acá, más allá, va a tener luz o no va a tener luz, pero el concepto general va a ser el mismo. Aprendan el que aprenda, el que voy a usar mejor va a ser el que mejor se va a usar. No hay mucha vuelta ahí. O sea, yo me voy a acostumbrar a usar uno y va a ser el que le ponga mi corazón. Pero en definitiva, sobre todo para niveles no recontra profesionales de edición de audio, cualquier programa que haga las funciones básicas, ya con eso pueden hacer, pero muchísimas cosas, y está bueno aprender a usarlo. Xavi, Audacity es el único programa multitrack gratuito que existe, como dato. Hay algunos más. Yo sé que hay un par más. Sí, no me acuerdo si se llama radio, no me acuerdo cómo se llama, los puedo buscar y tratar de poner en el Padlet, o preparártelo para la que viene, pero sí, es el clásico, está en castellano, de hecho, hay versión en castellano, o sea, yo para gratuito me quedaría con la verdad no la complicaría mucho. Y salvo que estén editando audio a nivel profesional, me parece que es un programa que va súper bien. Algo que además de la edición queríamos hablar es pensar un poco en el streaming, ¿no? O sea, ¿por qué está bueno hacer, qué es hacer streaming? Hacer streaming es mandar la radio que está saliendo a internet, ¿no? Entonces, como veíamos la vez pasada, ¿no? ¿Dónde está la gente en ese video que pasamos y cómo va por cómo llego a donde quiero llegar, ¿no? En el encuentro presencial en La Plata vimos, yo lo que quiero es generar determinada comunidad, ¿no? Y hacer radio que vaya con los objetivos, la misión y la visión que vengo planteando, y para eso yo tengo que llegar al público. El público quizás son las mismas personas que estudian, entonces mi radio lo que tiene es un parlante ahí en el patio, y en los recreos paso ahí. Si yo quiero una comunidad un poco más grande, está bueno ir o por antena o por streaming, que vendría a ser radio online, radio en línea, ¿sí? Y también dar la oportunidad para que cualquier lugar del universo donde haya internet, ¿sí? Base espacial, tienen internet, listo, pueden escuchar la radio escolar. Y ninguna cosa quita la otra, o sea, yo podría hacer todo en simultáneo, tener el parlante en el patio, que salga por aire en FM, al alcance que llegue la FM, y además que salga por streaming a internet, para que cualquiera que tenga acceso a internet la pueda escuchar. Lo que te permite llegar un poco más lejos, y ahí volvemos un poco a lo que pensábamos cuando hablábamos de entrevista telefónica, ¿no? De cómo es la mejor forma de hacerlo. Y la verdad es que hoy por hoy las radios comerciales más caras de Buenos Aires, la mayoría de las entrevistas las hacen online, casi no se usa el híbrido. ¿Pero por qué? Justamente, si yo llamo quizás a un pueblo, ahí sí voy a usar el híbrido, pero para llamar a otra persona que está en su casa, la voy a llamar por internet y la calidad de sonido va a estar perfecta. Entonces, vuelve a pegar esto con cuál es el objetivo, la misión, visión de mi radio, dónde estoy ubicada, cuáles los consumos en ese lugar, cuáles son, ¿sí? Entonces, si la gente está muy acostumbrada a escuchar radio online, y sí, hay que salir online seguro. Si la gente está muy acostumbrada a escuchar radio solo por antena, y bueno, hay que ver si vale la pena hacer un streaming en vivo todo el tiempo, o quizás es tener una página web o una red social en la cual yo paso las partes editadas, ¿no? Lo mejor de la semana, lo mejor del día, lo mejor del mes, las producciones especiales que hicieron en tal materia, como la propuesta de Alex. Bueno, hacemos esto, pero producen tal cosa, ¿sí? Entonces ese balance entre una cosa y la otra lo van a saber ustedes con su radio. Lo que sí está bueno que sepan es que yo puedo hacer streaming con la radio que está en vivo, puedo hacer un streaming en lo cual solo sea lata, o sea, solo sean producciones enlatadas que están reproduciéndose o en aleatorio o con una lista. Puedo alternar un poco de vivo que sale, no sé, de lunes a viernes, 1 hora por semana es vivo y todo el resto es grabado, producciones grabadas más música. Puedo tener
solo el momento de vivo, que streameo solo ese pedacito y después se apaga la radio esa online, ¿sí? O puedo en redes sociales o en la misma web publicar piezas enlatadas, pregrabadas, cerraditas, con esta edición de sonido armada. Entonces, ahí está bueno, vamos uniendo todo lo anterior, ¿no? ¿Cuál es la misión, visión, cuáles son nuestros objetivos, dónde estamos como radio, cuál es la comunidad con la que decidimos trabajar, cuál es en esa comunidad el consumo de comunicación que hacen. No, acá en el pueblo la gente solo mira Facebook y escucha radio por aire. Bueno, eso ya me da 2 parámetros. Yo le apunto a radio por aire y a publicar en Facebook piecitas, ¿sí? No, en mi comunidad la verdad es que una radio por aire, la potencia, digo, Buenos Aires, poner una radio por aire, salvo que gastes muchísima plata, va a llegar unas manzanas limitadas a la redonda. Más plata, menos plata, 15 manzanas a la redonda. Si yo quiero llegar a toda la ciudad, en Buenos Aires el consumo de radio online es bastante alto. Entonces acá, más que un transmisor y enroscarme en un montón de plata, leyes, no sé, licencia, todo un tramiterío, radio online, en 10 minutos estoy al aire, ¿sí? Entonces, ahí hay una decisión política y comunicacional a realizar por ustedes. Lo que les damos acá es esta charlita para que se queden pensando, y en el Padlet tienen varios tutoriales ahí también divididos para que según cómo estén de conocimiento vayan por un lado o por otro. Hay un manualito, hay una listita de cosas que son de hosting para que sepan cómo es el alojamiento de lo que yo voy a hacer en una web. Hay un tutorial muy simple para en 5 minutos y todo con software libre puedan poner una radio web, y hay un curso virtual gratuito también que pueden seguir para ampliar, revisar todo esto y reacomodar. Lo que creemos es que, pensando un poco que la cadena de sonido le funcione, que no se vayan mucho a... O sea, que el micrófono llegue a grabar lo que tienen que grabar. Que puedan pensar en la edición, en cómo formatear contenidos en base a lo que venimos viendo y lo que vienen pensando ustedes de cuáles son las plataformas adecuadas para su radio. Más estos conocimientos de el software, de poder poner online y o en una web, puedan llevar adelante y solucionar, obviamente viendo todos estos cursos, teniendo ahí para ampliar, y al final del Padlet les pusimos también un mail de consulta si llegan a necesitar algún tipo de asesoramiento, que con todo esto puedan avanzar un poco en los conocimientos, incluso compartir algunos o varios de estos materiales, o todos obviamente si quieren, con la gente que estudia con ustedes, ¿no? Niños, niñas, como les decía, el video del principio, en general, niñes la flashean a full, y si tienen ganas de aprender a editar, como decía Alex, para mí es un viaje de ida. Obviamente a mí me encanta editar, yo edito para alguna podcastera, me parece algo muy divertido de hacer, me entretiene. A las personas que nos gusta hacer esas tareas, aprender esto y entrar en este universo es algo muy estimulante. Así que les dejamos como un montón de información como para que puedan chusmear y revisar. Una cosa que no se olviden, que este encuentro se llamaba Que no nos limite la técnica, y por eso insistimos tanto con el tema del streaming, no porque nos parezca a nosotras que venimos de radio de aire, no necesariamente que sea que nuestra forma preferida, sino que hoy es realmente una manera mucho más rápida y mucho más eficiente en el corto plazo que enredarse en todo lo que implica, tanto en hardware como decía Sabina, en cuestiones legales, lo que implica poner una radio al aire con transmisor, antena, que insisto, es un gran objetivo, pero depende, volvemos a la plata,
¿Cuáles son los objetivos de la escuela? ¿A qué comunidad le van a hablar? Porque la verdad que si la comunidad es una comunidad acotada, no tiene mucho sentido hacer una radio al aire. Si va a llegar solamente a, a pocas y pocos de adentro del establecimiento. Si en cambio se está pensando en un pueblo entero, y tal vez sí, depende si es rural, si es urbano, hay muchos elementos y se decide la técnica según según la comunidad y según los recursos, no solo económicos, sino también los recursos territoriales, sociales que tengamos. Y hay algo que a mí por lo menos me parece que tenemos que no perder de vista, y es que el sujeto con quienes trabajamos son pibas y son pibes de primaria y de secundaria, y mi experiencia en Capital Federal, no sé si sucede en todos lados, es que, y lo digo de haberlo preguntado a cursos completos, no escuchan radio, no escuchan radio. Entonces, si vamos a hacer radio, que no nos entrampemos en que construimos producciones audiovisuales que nuestras pibas y pibes no van a escuchar. Entonces, esto es una esquizofrenia que yo la he percibido en un montón de espacios. Tenemos un consumo cultural determinado, producimos otra cosa que no tiene nada que ver con nuestro consumo cultural y encima que apuntamos a alguien que tampoco va a consumir eso. No va. O sea, y lo hacemos todo en función de que eso es lo bueno pedagógicamente. Está bien, si es solo para eso, tal vez funcione. Entonces, además queremos que escuchen la radio, queremos que se apropien de la radio, queremos que la sientan como parte de su comunidad, de su vida, y tal vez hay que pensar otros elementos que no sean solo el aire tradicional. Por eso todo lo que venimos con Xavi insistiendo acerca de las redes, de otras maneras, tiene que ver con hoy, es un multilingüaje la radio. Hoy ya la radio no es, o tal vez sí para algunos sectores, algunos sectores etarios, pero honestamente para la adolescencia y la niñez, a menos que la niñez escuche con sus madres y padres o sus familias, la adolescencia es muy lejana la radio, entonces hay que construir otros lenguajes que la crucen. Por eso nos parece que es tan importante esto de pensar en atravesarla también con lo audiovisual. Cuando decimos lo audiovisual, ¿es en qué sentido? A ver, con el ejemplo de la receta, bueno, podemos ahí tomar elementos audiovisuales para poner en Instagram lo mismo, con el mismo audio, o el audio editado, por supuesto, no el mismo audio, el audio editado, pero con imágenes. O podemos filmar el detrás de escena. A veces filmar el detrás de escena ya es una parte audiovisual que suma un montón. A veces filmar un poquito del aire, a veces hacer hasta incluso, miren, voy a poner un ejemplo de algo que no sé si lo dije la vez pasada, pero me impactó mucho, sí creo que lo dije. Sí, de unas pibas que habían filmado una cosa para TikTok, sí, lo hicimos en el encuentro pasado. Unas chicas que habían filmado unas cosas para TikTok, que estaban excelentemente filmadas, con un lenguaje de cámara, un lenguaje audiovisual mucho más dinámico y moderno que lo que ellas presentaron como trabajo formal. A mí me parece que esa dicotomía entre lo que ellas espontáneamente hicieron para su consumo personal, para el consumo de sus amigues, para el consumo del espacio social en el que estaban, comunicacional, era distinto a lo que ellas habían hecho para el espacio laboral. Entonces, uno podría decir, bueno, está bien, son dos lenguajes distintos. No, porque apuntaban al mismo público. Entonces, si apunta al mismo público, en algo la estamos pifiando cuando producimos como algo viejo para un público que ya consume otra cosa. Entonces, con esto no quiero decir que no hagamos radio tradicional. Digo que toda esta clase de hoy tiene que ver con eso. Cómo pensamos desde lo técnico, cómo lo sumamos a lo que produjimos la clase pasada, por decirlo así, lo que pensamos para la producción, cómo con la técnica reformulamos los contenidos que teníamos. Cómo hacemos que esos contenidos tengan hoy un atractivo, una seducción, una capacidad comunicacional mucho más efectiva, tal vez, que la que hoy podría tener para una piba, un pibe de 14, 15 años o 18, la radio tradicional. Entonces, utilicemos estos recursos, acá están, para que ustedes se los apropien y bueno, tratemos de pensarlo. Y por supuesto, esto va ligado con que hay tarea. O sea, esto no son palabras en vano. Les dejamos tarea que tiene que ver con apropiarse de esto. Vieron que habíamos dicho, la clase anterior, o el encuentro anterior, habíamos hablado de diseñar a partir de los objetivos que tenía la escuela,
elegir 1, 2, 3, 4, 5 temáticas que nos parecían claves para poder llegar a esos objetivos anuales y diseñar una estrategia de género, de pieza audiovisual. ¿En qué sentido? Género, formato y qué plataformas y de qué manera íbamos a aplicar eso a diferentes plataformas. Eso desde el diseño. No sabemos si lo hicieron, no importa porque ahora se acumula la segunda parte. Y lo que hay que hacer ahora es esas piezas que pensaron, que imaginaron, tal vez no las especificaron, supuesto no hicieron un guión, pero que las pensaron, bueno, ahora sí, tratar de elegir una sola temática o un tema, lo que quieran, lo que les guste. La verdad que lo ideal es que tenga que ver con los objetivos que les sirvan realmente para la escuela, si no, para jugar, pero bueno. Elegir una temática, producir, grabar y editar. Por supuesto, se los voy a poner en compartir la pantalla. Está ahí compartida, porque está escrita también. Elegir una temática, producir, grabar, editar una pieza de radio para radio, en el sentido, primero para radio. Pusimos audiovisual, porque también, bueno, tal vez en el momento de armarla, ya la arman audiovisual, que no está mal, pero tiene que servir para la radio al principio. Y también pensarla para el formato que quieran. Entonces, puede ser una pieza para la radio. Bueno, vamos a ser más flexibles. Una pieza para la radio o una pieza para una plataforma. Pero piensen que tiene que estar linkeado con el aire de la radio de alguna manera. Acuérdense que para hacerlo puede ser una pieza cortita, lo que quieran. Tiene que ser coherente con los objetivos de la escuela o de la radio escolar. Tiene que tener un género y un formato específico. Traten de leer lo que habíamos puesto en el Padlet de la vez pasada, los manuales, para ver que ese lenguaje sea apropiado para ese formato, que elijan la plataforma, si va a ser el aire de la radio o va a ser una red social o donde sea. Bueno, qué lenguaje también, qué lenguaje audiovisual van a utilizar, además de los tiempos, además de la dinámica, además del contenido. Y bueno, y la idea es tener la lista, esta pieza, si es posible, para el mismo martes del encuentro que viene, que va a ser el último encuentro que vamos a tener. Y si no, bueno, sería una pena no tenerlo, pero si no, aunque sea tenerlo para después, hacer un Padlet, que es el recurso del Padlet de servicio, que es acá abrimos con Xavi la propuesta de que por favor, si alguien nos quiere proponer algo más copado que el Padlet, lo aceptamos, pero es lo que encontramos. Tener un Padlet donde podamos compartir las diferentes producciones audiovisuales o radiofónicas que haya hecho la escuela, que hayan hecho ustedes, porque lo pueden hacer con sus alumnas y alumnos, o sea, no importa en qué contexto, pero que sean para este trabajo, no que no me las agarren de hace 2 años, que sean para ahora, específicamente para estos encuentros. Una piecita, la colgamos, la compartimos y va a ser la producción final del taller. Así que queda la tarea, hay que ver, no es obligatoria, porque imagínense que esto no es un taller, ni siquiera tiene puntaje, entonces no lo vamos a obligar, sería como, somos toda gente grande, sería lindo. Es una propuesta, ¿no? Es una propuesta para compartir producciones y para tratar de ver además si este taller de 4 encuentros realmente les sirve a ustedes como radios escolares para poder pensar lo que necesitan para el aire de sus comunidades. Yo ahí quería agregar un par de cosas. Por un lado, este taller es introductorio, estamos haciendo un paneo sobre todas dimensiones importantes que necesitamos tener en cuenta y les estamos apuntando a dar herramientas que puedan replicar en el aula y que les sirvan a ustedes para ampliar conocimientos necesarios para poder seguir y apoyar la radio escolar. Y en base a eso quería acotar, por ejemplo, si yo quiero apuntar a que la familia de estudiantes escuchen las producciones y estas producciones salen al aire los martes de 9:30 a 10 de la mañana, quizás la familia, por más que salga por aire, les cuesta un poco más escuchar. Entonces está bueno pensar que si eso que salió por aire, porque obviamente no lo resto, si también lo edito y lo corto, por ejemplo, por Instagram o lo mando por WhatsApp como lo mejor, muy editado, ya por Instagram sale a una cantidad de tiempo, por Facebook saldría otra. Si la familia usa en el pueblo más Facebook, quizás va ahí, ¿no? Y edito ese contenido y lo posteo para que en la hora que quieran lo puedan mirar, quizás llega más gente.
Y para volver a la tarta de manzana de mi abuela, si yo, por ejemplo, ese audio editado de la receta, con más efectos, menos efectos, un poco más largo, dejando un poco que mi abuela delire, que vuelva o no, según qué formato haya elegido, ¿no? Si a eso en el posteo le agrego la foto de la tarta de manzana o de una tarta de manzana NN que encontré en internet, va a hacer que quizás más gente haga clic que si solo pongo el audio y digo en un textito tarta de manzana de mi abuela, ¿sí? Digo, para que también pensemos que, como decíamos la vez pasada, y sigue ese video colgado en el Padlet por si lo quieren chusmear, depende el formato, la red social que elija, yo formateo para, ¿no? Pero bueno, ahí les dejo un par de cositas para pensar. Y Chani tiene levantada la mano. No sé si se dice Chani, si es que es un nombre que te quedó colgado ahí del... No, sí. Primero, bueno, la verdad nosotros empezamos al revés de nuestra radio. Tenemos un programa de radio con CEN y empezamos por FM. Ahora queremos pasar a hacerlo todos los viernes, pero desde la escuela. Entonces, estamos juntando material, tenemos un par de secciones que es la que hacemos siempre en la radio. Yo podría trabajar con estas secciones que tenemos. Tenemos una que es de deporte y salud, que lo van haciendo los alumnos. Trabajo con ese material. Sí, si tienen ganas, trabajen con algo que están haciendo. Siempre y cuando eso vaya, o sea, para la tarea, si eso va con los objetivos, ¿no? La misión y la visión, como pensar. Traten de usar la columna, la última columna, quizás hacerla más pensada en la tarea, ¿no? Bien, perfecto. Gracias. ¿Alguien tiene alguna acotación más? Después le vamos a pedir a Paula que mande igual el link del Padlet que usamos para que también les quede en el mail, para quienes no lo agendaron. Y si alguien tiene alguna pregunta más, es el momento, y si no, ya nos vemos directo el martes que viene con la tarea hecha, ¿no? Yo les puedo contar algo. A ver, En mi bolsillo, en mi bolsillo siempre está esto. ¿Alguien sabe qué es? Qué gracioso, no esperaba menos. Un metrónomo, ¿no es eso? No. El coso para afinar la nota. Exactamente, eso es un diapasón. Diapasón, bueno, con ese diapasón yo juego con los pibes cuando estamos haciendo la parte técnica. Esto a mí me da para hacer frecuencia cuando enseño redes, pero cuando estamos con la cuestión de sonido, les hago poner la palma de la mano en la oreja y les pongo el diapasón acá en el hueso del codo. Y ellos escuchan el sonido del diapasón en la palma de la mano y no entienden nada. ¿Cómo puede ser que el sonido esté viajando por mi brazo y llegar al codo? Y ahí empiezo a sacarle la magia de la física y qué sé yo. Y los pibes quedan como los perritos así mirando de costado, no entendiendo nada, pero se enganchan tanto que empiezan a averiguar ellos sobre la parte física del sonido. Y de golpe es una zanahoria tan sencilla, digo, bueno, yo lo tengo de cuando iba al conservatorio, entonces me queda en el bolsillo siempre ese tipo de cosas. Pero pensando en el primer video que ustedes vieron, digo, por ahí con un tornillo atado a un parlante y una placa metálica y un poquito de sal o azúcar, haces una magia que los pibes quedan mirándote de costado y podés explicarle un montón de cosas con la atención de los pibes ganada, digamos, básicamente, ¿no? Sí, y de hecho esto se une al primer encuentro cuando hablábamos de que cualquier contenido se puede convertir en un elemento posible de ser comunicado, de ser trabajado. Esto de la física, por ejemplo, es una buena excusa para el taller de radio vincularlo con la materia. Bueno, como entonces, si les parece, si tienen ganas, nos pueden escribir, si necesitan algo, con Sabi siempre estamos dispuestas a enviarles, y si no, nos encontramos el martes que viene con el último encuentro, que vamos a cerrar, a tratar de cerrar esta brevísima introducción a tratar de hacer una radio escolar y pensar algunos aspectos. Acuérdense que en el Padlet se pueden poner comentarios en cualquiera de las cosas que están escritas, así que nosotras tenemos ese Padlet abierto y lo revisamos
casi obsesivamente, y además seguro antes de la próxima le pegamos una leída, así que podemos ir viendo dudas y quizás se pueden responder entre ustedes, como hizo Camilo hace un rato, que respondió muy bien, que está buenísimo que se puedan apoyar y compartir data ustedes, y si no, si nadie responde, respondemos nosotras también. Tal cual. Y lo mismo que si en el taller anterior, en el Padlet anterior, vieron que abrimos un Padlet por encuentro, por una cuestión del programa, que es más sencillo hacerlo así con diferentes Padlets. Si ven que les gustaría tener alguna cosa que complemente, insistimos, es el momento de pedirla, así que, bueno, nos la dicen. Nosotras con Sabi tenemos a veces muchísimo material y no queremos abrumar, entonces, bueno, es como que ponemos lo que nos parece más indispensable, pero si ustedes quieren, ampliamos. Y nos encontramos el martes, ¿eh? Bueno, hermoso encuentro, la verdad, de nuevo. Abrazo. Nos vemos la semana que viene. Un placer. Hasta la próxima. Buena semana para todos. Hasta la próxima.